Ella le hizo firmar un contrato para proteger la fortuna de su hijo, pero nada la preparó para lo que descubriría sobre el padre de la mujer que tanto despreciaba. Cuando Carolina, una joven negra de origen humilde, se comprometió con Tomás, pensó que lo peor ya había quedado atrás. Creyó que finalmente había encontrado el amor, la estabilidad y el respeto que había buscado durante años. Pero el verdadero desafío comenzó cuando conoció a su futura suegra, una mujer elegante, fría, poderosa y claramente decidida a destruirla. Carolina nunca imaginó que amar a alguien pudiera ponerla en medio de una guerra silenciosa. Cuando conoció a Tomás, todo parecía sencillo. Él era amable, educado, tenía valores firmes y la trataba con un respeto que ella nunca había conocido en ningún otro hombre. La hacía sentir vista, no como una mujer negra de origen humilde que trabajaba en 2 empleos para sobrevivir, sino como alguien valioso, con sueños, digna de cariño. Pero esa burbuja de paz comenzó a romperse el día en que conoció a Mercedes, la madre de él. Mercedes era una mujer acostumbrada a controlar todo lo que la rodeaba. Empresaria influyente, viuda de un magnate español, no ocultaba el orgullo por sus orígenes, por su linaje, como le gustaba repetir. Desde el primer momento quedó claro que Mercedes no consideraba a Carolina digna de su hijo. No dijo nada abiertamente, pero la mirada crítica, la expresión de desdén cuando Carolina intentaba integrarse en las cenas familiares, la forma en que ignoraba su presencia, todo eso decía más que 1000 palabras. Poco a poco, la joven se dio cuenta de que la observaban, la ponían a prueba, la evaluaban constantemente, como si fuera una amenaza que había que eliminar. El punto de ruptura llegó cuando Tomás decidió pedirle matrimonio. Lo hizo con sinceridad, con amor. No hubo lujos, no hubo ostentación, solo una propuesta llena de emoción y verdad. Carolina dijo que sí con el corazón, pero la reacción de Mercedes fue un silencio sepulcral. No felicitó a la pareja. En cambio, 2 días después apareció con un abogado y firmó un contrato prenupcial. Tomás intentó aliviar la situación diciendo que solo era una formalidad, algo necesario por la empresa familiar, por los bienes heredados de su padre. Pero Carolina sintió el peso del gesto. El contrato no solo era sobre dinero, era una declaración de desconfianza, un símbolo de que para esa familia ella seguía siendo una extraña. Y lo más humillante, el documento incluía cláusulas ofensivas, como la prohibición de acceder a la herencia en caso de separación y limitaciones en cuanto a las decisiones dentro del hogar. Era como si la estuvieran contratando como empleada, no acogiendo como esposa. A pesar del dolor, Carolina respiró hondo. No quería que Tomás sufriera. Firmó el contrato, se tragó su orgullo. Sonrió, a pesar de tener el estómago revuelto. Pero algo dentro de ella cambió para siempre ese día. No era solo el desprecio de su futura suegra. Era el miedo a que, incluso con amor, siempre tuviera que demostrar su valía. A que siempre hubiera miradas recelosas que quisieran reducir su historia a un estereotipo, que nunca le darían el beneficio de la duda. Y fue entonces cuando lo inesperado comenzó a gestarse, porque Mercedes, segura de haber ganado, decidió ir más allá. Comenzó a difundir insinuaciones. Sugiere discretamente que Carolina solo estaba con Tomás por interés. Sembró dudas en las reuniones familiares. Manipulaba a empleados y parientes con palabras venenosas, como quien planta lentamente la ruina de alguien. Y lo peor, comenzó a investigar a la familia de Carolina. Lo que Mercedes no sabía, ni siquiera sospechaba, es que, al hurgar en el pasado de la joven, estaba a punto de descubrir un nombre que lo cambiaría todo. Porque Carolina no era solo la hija de una peluquera viuda de un barrio humilde. Había un silencio cuidadosamente protegido en su historia, un secreto enterrado que nadie se había atrevido a revelar jamás, y que ahora, provocado por el prejuicio y el desprecio, estaba a punto de salir a la luz con fuerza. La guerra silenciosa entre suegra y nuera estaba a punto de escalar a un nivel que nadie en esa familia esperaba. Mercedes no podía dormir tranquila. Decía que era por el estrés de los negocios, pero la verdad era otra. Desde que Carolina apareció, algo la molestaba profundamente. No era solo el hecho de que la joven no proviniera de una familia tradicional, ni su piel oscura o su origen humilde. Era la mirada tranquila que Carolina mantenía, incluso ante humillaciones veladas. La compostura, la fuerza silenciosa. Era como si esa chica supiera algo, como si estuviera segura de un poder que Mercedes no comprendía. Fue entonces cuando comenzó a investigar. Discretamente contrató a un detective privado. Le pidió que buscara registros escolares, antecedentes familiares, cualquier cosa que le ayudara a proteger el patrimonio de su hijo. En el fondo, quería encontrar un punto débil, un error, una mentira, cualquier elemento que pudiera utilizarse para alejar a Carolina de la familia para siempre. Pero el detective tardó más de lo previsto, y cuando regresó, no trajo lo que Mercedes esperaba.
Ningún escándalo, ningún historial delictivo, nada ilegal, solo un nombre. Y un rastro que no pudo seguir hasta el final. El nombre era Eloy Matías Fontana. Al oír ese nombre, Mercedes se quedó paralizada. Eloy Matías Fontana había desaparecido de los medios de comunicación hacía muchos años. Era uno de los inversores más discretos de América Latina. Un hombre que nunca concede entrevistas, que no aparecía en entregas de premios, que solo era conocido entre magnates y políticos. Propietario de empresas en sectores estratégicos, se movía como un fantasma, pero todos los que conocían su nombre lo temían o lo respetaban. El detalle más impactante: Eloy era el padre de Carolina. Sí, ese nombre enterrado en la historia de la joven era la pieza que Mercedes nunca imaginó encontrar, porque ahora todo tenía sentido. El comportamiento contenido, la dignidad inquebrantable, la firmeza con la que Carolina lidiaba con las miradas torcidas. Ella sabía de dónde venía, sabía quién era, y elegía el silencio no por vergüenza, sino por sabiduría. El descubrimiento cayó como una bomba en la cabeza de Mercedes. Pasó noches en vela tratando de entender cómo la hija de un multimillonario había pasado desapercibida. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué aceptar humillaciones si podía simplemente exponerlo todo y tomar el control? ¿Qué ganaba Carolina viviendo así? Mientras Mercedes se sumergía en ese abismo de incertidumbres, Carolina vivía la tensión de una manera mucho más íntima. Sabía que el nombre de su padre saldría a la luz algún día, pero decidió no usarlo. Eloy era un hombre ausente, sí, pero por elección consciente. Le había advertido a Carolina desde el principio. Si quería construir algo propio, debía hacerlo con sus propios medios. Él la ayudaría, por supuesto, pero no le daría atajos. Ella tendría que decidir cuándo y cómo revelar su origen, o si alguna vez lo haría. Y por eso Carolina aguantó. A pesar de que la trataban como una oportunista, a pesar de que Mercedes le sugería que debía trabajar en algo más acorde con su nivel, ella se quedó. Porque no amaba el dinero de Tomás. Amaba a Tomás, a la persona, al hombre que la escuchaba, que la respetaba, que creía en ella cuando nadie más lo hacía. Pero la presión aumentaba. Mercedes se volvió más agresiva. Empezó a hacer comentarios maliciosos durante las cenas. Sugirió públicamente que Carolina debería firmar una cláusula adicional al contrato en caso de tener hijos, insinuando que quería asegurarse de que los futuros niños no mancharan el legado de la familia. Delante de todos, incluso de Tomás. Fue en ese momento cuando todo dentro de Carolina comenzó a derrumbarse, no por orgullo, sino por dignidad. Regresó a casa llorando esa noche y sintió que tal vez estaba cometiendo un error al intentar aguantar en silencio. Habló con su madre, llamó a Eloy y por primera vez en muchos años le pidió que se involucrara. Al otro lado de la ciudad, Eloy Fontana se levantaba de una reunión internacional cuando recibió la llamada. No dudó. Por primera vez se dio cuenta de que el silencio le estaba costando demasiado a su hija. Era hora de intervenir, pero no con arrogancia ni con poder. Lo haría a su manera, discreto pero claro. Mientras tanto, Mercedes planeaba un último movimiento. Una cena familiar con accionistas y empresarios donde, según ella, Carolina finalmente sería expuesta como la mujer interesada que era. Estaba a punto de revelar, delante de todos, que había investigado a la joven y que, aunque no había encontrado fallos, su simple origen ya era motivo suficiente para no confiar en ella. Pero en esa cena, antes de que Mercedes tomara la palabra, un hombre entró en la sala. Era alto, elegante, piel morena, cabello blanco impecable, un traje a medida. Nadie lo reconoció de inmediato hasta que dijo solo una frase. Buenas noches, mi nombre es Eloy Fontana. Estoy aquí por mi hija. El silencio fue absoluto. El tiempo parecía congelarse. Todas las miradas se volvieron hacia Carolina, que tenía las manos entrelazadas en el regazo y los ojos llorosos, pero firmes. Mercedes se quedó sin reacción. Y antes de que pudiera decir algo, Eloy continuó. Con calma, con clase, pero con la firmeza suficiente para silenciar a toda una sala llena de millonarios. Era el principio del fin del juego de poder de Mercedes. Todo el salón quedó en silencio absoluto. La llegada inesperada de Eloy Fontana no solo fue una sorpresa para todos los presentes, sino que supuso una verdadera ruptura en el equilibrio de las cosas. Todas las miradas se volvieron hacia él, un hombre que, hasta ese momento, solo existía como un nombre oculto en las sombras del pasado de Carolina. El ambiente se volvió pesado, tenso, como si el aire hubiera dejado de circular durante unos segundos. Eloy no solo parecía el padre distante que muchos imaginaban, sino que irradiaba presencia, poder y una serenidad inquebrantable. Su voz, firme y clara, llenó la sala cuando se presentó, y todos comprendieron de inmediato que ese momento sería decisivo.
Mercedes, que hasta entonces había controlado la narrativa con su mirada fría y calculadora, se quedó visiblemente conmocionada. La expresión de su rostro cambió, la sonrisa falsa desapareció. Era como si toda la estructura que había construido cuidadosamente para socavar a Carolina se estuviera derrumbando allí, delante de todos. Durante años había intentado desacreditar a la joven y le había puesto obstáculos, sin imaginar que el verdadero poder estaba mucho más allá de lo que ella podía alcanzar. Eloy no estaba allí para enfrentarse con arrogancia, sino para demostrar que su hija tenía un valor que nadie podía quitarle. Carolina sintió como las lágrimas le resbalaban silenciosamente por el rostro. No eran lágrimas de debilidad, sino de alivio. Después de tanta lucha, de tantas humillaciones silenciosas, por fin su secreto más profundo estaba al descubierto. Y lo más importante, su padre estaba allí, no como una sombra lejana, sino como un aliado fuerte y presente. Sintió una mezcla de emociones, miedo por lo que vendría, esperanza y una inmensa sensación de justicia. Era como si por fin la verdad hubiera encontrado su camino, rompiendo las cadenas que intentaban aprisionar. Eloy tomó la palabra con calma, describiendo brevemente su vida discreta y su alejamiento intencionado, explicando que había protegido a Carolina para que pudiera crecer lejos del brillo y la presión que su fortuna podía traer. Confesó que siempre había sido consciente de los obstáculos a los que se enfrentaba, pero que admiraba su fuerza y su carácter. Dijo que ese momento no era para ensalzar la riqueza o el estatus, sino para afirmar que Carolina nunca sería definida por lo que los demás pensaran de ella, sino por lo que realmente era. Mercedes intentó interrumpirle, pero él la silenció con una mirada firme. Explicó que su presencia no era para crear una división, sino para poner fin a la discriminación velada, para que todos allí reconocieran que la verdadera riqueza estaba en la integridad, el coraje y el amor. La sala se llenó por completo de una energía diferente, una mezcla de sorpresa, respeto y reflexión. Tomás, el hijo de Mercedes y esposo de Carolina, se sintió más ligero que nunca. La tensión que llevaba sobre los hombros desde que la relación entre su madre y su esposa se deterioró parecía desaparecer. Miró a Carolina con renovada admiración, comprendiendo ahora la profundidad de su lucha. Sabía que a pesar de su apoyo, ella había enfrentado batallas que él ni siquiera podía imaginar. La llegada de Eloy era una redención para ella y para todos los que la amaban. En el fondo, Mercedes se dio cuenta de que su intento de controlar el destino de la familia había fracasado. Comprendió que el verdadero poder no se mide solo por el dinero o el estatus social, sino por la capacidad de reconocer y respetar el valor de las personas que te rodean. Por un instante, quizás por primera vez, sintió la necesidad de replantearse sus actitudes, de cuestionarse los límites del prejuicio y el miedo, pero lo que más impresionó a todos fue la reacción de Carolina. En lugar de aprovechar esa revelación para vanagloriarse, utilizó ese momento para tenderle la mano a Mercedes, para intentar construir un puente donde antes solo había muros. Habló del perdón, de la comprensión y de la importancia de mirar más allá de las apariencias. Carolina dejó claro que no estaba allí para destruir, sino para unir, para demostrar que el amor y la verdad siempre prevalecen. El impacto de esa cena se extendió rápidamente por la ciudad, por las redes sociales, por los pasillos de las empresas y por las tertulias. La historia de la mujer que había sido humillada por una suegra arrogante, pero que tenía un padre millonario secreto, se convirtió en fuente de inspiración y reflexión. La gente comenzó a cuestionar sus propios prejuicios, a reconocer que detrás de cada apariencia puede haber una historia mucho más compleja y rica. Carolina y Eloy juntos comenzaron a construir un nuevo capítulo para la familia, ya no marcado por disputas veladas, sino por el respeto y el reconocimiento mutuo. El camino aún sería largo, con desafíos por enfrentar, pero en ese momento todos sintieron que había comenzado una nueva era. Y en medio de todo eso, Carolina se dio cuenta de algo fundamental. La verdadera fuerza no estaba en ocultar quién era, sino en aceptar su historia, su origen, y enfrentarse al mundo con el pecho abierto. No tenía que demostrar nada a nadie, porque quienes realmente importaban sabían exactamente cuál era su valor. Y eso, más que cualquier fortuna, era su mayor tesoro. Después de todo lo que pasó, Carolina finalmente pudo respirar con tranquilidad. No fue solo la revelación de que su padre era un multimillonario secreto, sino la forma en que esa verdad cambió su vida y la de quienes la rodeaban. Ya no tenía que cargar con la duda ni el desprecio que había sufrido durante años, especialmente de una familia que nunca la vio como igual. Ahora, con Eloy a su lado, todo parecía posible. Más que el dinero, ella descubrió que la verdadera riqueza estaba en el reconocimiento, en ser aceptada por quien realmente era, sin máscaras ni prejuicios. Mercedes, a pesar de su orgullo y sus errores, comenzó a mostrar señales de cambio. La humillación que intentó influir a Carolina terminó convirtiéndose en una lección de humildad para ella.
La actitud de Carolina, que en lugar de vengarse eligió perdonar y tender la mano, dejó claro que el amor y la empatía son más poderosos que cualquier resentimiento. Eso cambió la dinámica familiar para siempre y abrió puertas que parecían selladas para siempre. Tomás, el esposo de Carolina, se convirtió en un pilar fundamental durante todo este proceso. Su apoyo incondicional y su respeto hacia ella fortalecieron la relación y demostraron que el verdadero amor no se basa en el dinero ni en las apariencias, sino en la confianza y la aceptación mutua. Juntos pudieron superar el pasado y mirar hacia un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. La ciudad y todos quienes conocieron esta historia se vieron inspirados por la valentía de Carolina. Su historia resonó como un llamado a derribar prejuicios y a valorar a las personas por su carácter y no por su origen o situación económica. Fue un ejemplo claro de que las apariencias engañan y que detrás de cada persona hay una historia digna de respeto y admiración. Carolina aprendió que no necesita demostrar nada a nadie, porque la verdad siempre encuentra su camino y la fuerza para cambiar las cosas reside en la autenticidad. Su vida dio un giro radical. Pero lo más importante es que ella pudo reclamar su lugar en el mundo sin renunciar a sus valores ni a su dignidad. Este final no es solo para Carolina, sino para todos aquellos que alguna vez se han sentido menospreciados o juzgados injustamente. Es un recordatorio poderoso de que la verdad, el amor y la fortaleza interior pueden transformar cualquier situación por difícil que parezca. La historia de Carolina y su padre secreto es la prueba viva de que a veces la vida nos reserva giros inesperados que nos permiten renacer y encontrar la felicidad donde menos la esperamos. Suscríbete para no perderte ninguna historia impactante. Deja un like si esta historia te conmovió y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.